doctora Leti Asensio y estamos en un programa más de Metamorfosis, Vida y Muerte. Y bueno, como se han dado cuenta, hemos estado haciendo programas especiales en esta pandemia de COVID-19 y es con la idea de pues tener mayor información, tener pues una serie de herramientas que nos ayuden a hacer frente a esta situación. Y pues han sido diversos los temas que hemos abordado sobre el COVID-19, pero hoy en particular tenemos un tema muy interesante y que pues tenemos que explotar a una experta que tenemos el día de hoy de invitada para que podamos conocer cómo pasa esta cuestión del COVID en los pequeñitos, en los pacientes pediátricos, y el programa se ha titulado ¿Qué hago? Mi hijo tiene COVID-19. Y para eso, pues quiero presentarles a la invitada especial del día de hoy. Ella se llama María José Adame Vivanco. Ella realizó una maestría en psico-oncología, también una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual. Realizó una especialidad en niños y adolescentes. Ella es coordinadora del área de psico-oncología del Hospital Infantil de México, que actualmente es un hospital COVID, ¿verdad, Marijo? Sí. Y es cofundadora de la Red Latinoamericana de Psicología Pediátrica y del Grupo Mexicano de Psicología Pediátrica. Entonces, como se dan cuenta, pues Marijo es una experta en niños y una experta en este contexto y además, pues está ahorita trabajando pues frente a esta situación, tratando de hacer un aporte muy importante en el hospital infantil, donde actualmente, como les decía, es un hospital COVID. Entonces, Marijo, quisiera que nos ayudaras a tener un poco de contexto en lo que está pasando con los pequeñitos que están infectados de COVID-19 o coronavirus. ¿Cómo está sucediendo esto y cómo se está viviendo tanto los niños como los papás, como el contexto? Porque en adultos es distinto, pero en los niños está presentándose a lo mejor de diferente forma y me gustaría que nos ayudaras a contextualizar esto. Gracias, Leti. Me encanta, bueno, muchísimas gracias que me hayas invitado y que puedas visibilizar el tema de los niños, porque justamente como el COVID-19 es una enfermedad que afecta en la mayoría a los adultos, nosotros realmente la población infantil que se ha reportado que se infecta es alrededor del 2%, ¿no? Y que es lo mismo que se ha mencionado en México, ¿no? Alrededor del 2.5% de la población ha sido población infantil. Entonces, justamente porque es la menor cantidad de niños y adolescentes los que se infectan, pues ha quedado un poco de lado. ¿Sí? Y también porque la verdad es que la mayoría pasan asintomáticos o con síntomas muy leves que inclusive pueden pasar desapercibidos por los papás, como una gripa cualquiera, ¿no? Entonces, de hecho, más bien se ha visto que los niños son más bien, el riesgo es que son portadores asintomáticos y que son los que pueden ir transmitiendo la enfermedad. Entonces, bueno, creo que ese es uno de los motivos por los que el tema de los niños y adolescentes quedó pues un poquito relegado en toda esta pandemia. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto que sucede? Pues los niños que se infectan con COVID y que se complican de tal manera que tienen que llegar al hospital, yo creo que el mayor problema con el que nos hemos topado es que muchos hospitales han tomado el protocolo de los adultos igual a los niños. Sí, es decir, como llega el niño, lo retiran de la familia porque asumen que entonces el familiar es un portador, que va a contagiar, que se va a hacer un problema mucho mayor de contagio. Entonces, en este sentido, tratan de preservar la vida, ¿no? En el contexto de salud pública. Y de pronto se empezó a perder esta dimensión de que el niño y el adolescente necesitan a su cuidado primario estando en una hospitalización. Entonces, lo que hemos estado trabajando y que incluso ya se pudo lograr es en ir viendo que no suceda esto, que no separen a los niños de su cuidador primario o al menos de un cuidador cercano y de confianza. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta y recalcando que los niños, otra vez, la mayoría de los casos son leves. O sea, del 2 o 2.5% de la población infantil que se contagia, alrededor del 5% puede complicarse. ¿Sí? Ok.
Algo que siempre vemos en los hospitales de niños, Marijo, ahorita que estás describiendo esto, es que siempre se queda un familiar, o el papá, o la mamá, o el responsable, en caso de que no pudieran los papás, Sí, quedarse con el pequeñito mientras recibe tratamientos y tiene que estar en un hospital, ¿no? claro, Entonces estoy entendiendo que este protocolo que adoptaron como de los adultos, pues es mantenerlo en aislamiento total. Por esa total. razón, no dejar a los papás que estén como viene siendo el protocolo común o habitual, que es que siempre es que esté un niño hospitalizado, debe haber un papá responsable. Pero en Exacto. este caso los están separando. ¿Así es? Empezó así al inicio de la pandemia y lo empezamos a ver en México y en Latinoamérica. ¿Sí? Nosotros formamos la Red Latinoamericana de Psicología Pediátrica, que somos especialistas que nos dedicamos al niño con enfermedad crónica y al niño que está hospitalizado. Entonces empezamos a tener varias reuniones y decir, a ver, ¿cómo están? ¿Qué es esto que ha pasado, ¿no? En la pandemia? Que ha habido lo que yo le veo muy positivo, una unión entre países. Entonces, a cualquier lugar a donde escribíamos, por ejemplo, escribíamos España, por favor, ayúdenos, ¿no? Que ayuda a México por COVID, automáticamente nos contactaban, ¿qué necesitan? Escribíamos a Estados Unidos, por favor ayúdenos, queremos entender cómo resolvieron este asunto de los niños. Entonces, pues varios colegas de Latinoamérica empezamos a generar todo este movimiento para entender cómo se había hecho ya en países que iban más avanzados en la pandemia, ¿no? Que ya estaban ya de salida. Entonces, empezamos a ver que realmente había forma de mantener a los niños acompañados de un familiar. Entonces, revisamos recomendaciones internacionales, asociaciones de pediatría, ministerios de salud, colegios reconocidos de Europa, o sea, mucha evidencia de la posibilidad de que el niño se mantenga con su cuidador durante el COVID. Ahorita, voy a hacer ahorita un paréntesis, pero para no perderme. Entonces, a partir de todas estas reuniones, nos unimos psicólogos hospitalarios de México y formamos el Grupo Mexicano de Psicología Pediátrica. Entonces, nos pusimos a trabajar sobre esto y decir, a ver, no se puede aplicar la misma regla para un adulto que para un niño. No, nunca puedes hacer esto. Entonces, porque la fragilidad psíquica del niño, pues, es así, ¿no? Entonces, tienes tú que preservar al niño y el niño depende de su figura primaria, sobre todo pues mientras más pequeñitos necesitan más al cuidador cercano, el cuidador primario. Entonces, nos pusimos a trabajar para ver estas opciones y logramos, a partir de toda la evidencia que recopilamos, establecer una metodología en donde los familiares puedan tener acceso, bueno, solo un familiar, y que el familiar esté en confinamiento con el niño. Entonces, porque decían, no, pero es que el papá va a ser una fuente de contagio en todo el hospital. Entonces, lo que nosotros como Grupo Mexicano de Psicología Pediátrica empezamos proponer, a ver, no vean, porque eso pasa mucho en hospitales, digo, tú dirás de adultos, pero en hospitales pediátricos, de pronto el familiar se convierte en el enemigo. Es que si está el familiar se hacen más problemas, que el familiar viene y se queja, chismea, reclama, ¿no? Entonces, nuestro modelo fue decir, a ver, no, el familiar no es un enemigo. El familiar no va a crear más problemas, sino que va a facilitar la vida del personal de salud. Esto es un modelo descrito, ¿no? Que es el modelo centrado en la familia. O, bueno, está muy conocido en Estados Unidos el Family Centered Care, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta función? Que el papá o la mamá que está a cargo del niño va a colaborar con el equipo médico. Entonces, si tú tienes, y es lo que nosotros decimos, si tú tienes un pabellón de niños con COVID solos, tú nada más imagínate el panorama de cómo van a estar. Angustiados, agresivos, poco cooperativos, van a estar realmente en una crisis porque el niño siente que ya fue abandonado, que perdió a su mamá, que perdió a su papá, no entiende lo que está pasando. Entonces imagínate también en un hospital lleno de gente como marcianos. Es una pesadilla para cualquier niño, independientemente del trauma psíquico,
que implica la separación abrupta de su cuidador, que no pueden procesarlo, sobre todo los más pequeños, ¿no? Entonces, lo que nosotros propusimos es decir, miren, si si uno de los familiares se selecciona adecuadamente, que sea nosotros le llamamos el cuidador óptimo. Entonces, el cuidador óptimo, pues se hace un tamizaje, decir, a ver, ¿está presentando sintomatología de COVID o no? ¿Tiene riesgo? A lo mejor es una mujer embarazada, pues no la vas a meter. A lo mejor tiene diabetes e hipertensión, tampoco es un cuidador óptimo. Pero vaya, poder hacer la selección del cuidador y que este cuidador firme un reglamento. Y en el reglamento viene que se hace cargo 100%, o sea, de su responsabilidad de cooperar con el personal médico y de facilitarles a ellos la labor. Entonces, si el niño está con su mamá, por decir que fue el cuidador óptimo, está aislado, se cierra, se puede poner la bomba de infusión por afuera de la puerta. Entonces, las enfermeras, porque alegan mucho de pronto las enfermeras por el miedo a tener a un adulto contagiado, pero nosotros tienen razón, todos tenemos miedo de contagiarnos. Entonces, lo que nosotros decimos es, no, mira, la enfermera, si el niño está con su mamá, o con su papá, o con su abuelo, bueno, su abuelita no, porque digamos que no sería el cuidador óptimo por la edad, pero está con alguien cercano que lo contiene, va a estar mucho más tranquilo. Entonces, el personal de enfermería y el personal, ¿no?, médicos, residentes, etcétera, van a disminuir la exposición con el niño. Porque, ¿qué pasa si tienes a un niño pequeñito llorando histérico? Vas a tener tú como personal que entrar y entrar y entrar al cuarto. Entonces te expones cada vez y además quizás te tienes que poner un equipo de protección personal, quitártelo, ponértelo, quitártelo y eso te expone más, ¿sí? Entonces, si el cuidador está con el niño, eso va a facilitar el trabajo para todos. Entonces, pero el cuidador no puede salir. Por eso decimos, tiene que haber un área de confinamiento especial. Ahora, el cuidador puede hacer las funciones de darle de comer al niño, tomarle la temperatura, o sea, no, tú lo has visto en oncología, o sea, los familiares se hacen expertos, saben perfectamente bien, incluso ven a su niño y dicen, este ya tiene fiebre, de verlo, ¿no? De conocerlo. Entonces, todo eso que harían las enfermeras lo puede hacer la mamá o el papá. Y entonces estás utilizando la presencia del familiar como una colaboración en el equipo. De esta forma, el hospital va a funcionar mejor. ¿Por qué? Porque hablando también de todo el riesgo que tienen ahora todo el personal que está, yo le digo como al frente, a la línea de guerra, ¿no? Al frente de todo esto, porque realmente es algo desgarrador y es algo muy desgastante. ¿Qué pasa cuando las enfermeras, los residentes, los médicos están viendo a unos chiquitines llorar desesperados porque están sin su mamá o sin su papá? Pues eso va a favorecer el estrés, va a favorecer el burnout, va a favorecer la herida moral y se van a complicar. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto va a tener un mayor impacto y una mayor afectación en el personal de salud y por lo tanto en la institución. Entonces, ahora, ¿qué medidas es como muy importante tomar en cuenta? Que también nosotros lo estamos tomando para la propuesta que hicimos, es que el cuidador que se selecciona tiene que aprender varios aspectos de seguridad, ¿no?, de higiene y de aspectos psicológicos. Entonces, si me quieres parar o algo me dices, porque yo siento que ya voy aquí como un periquito sin parar. A ver, quiero preguntarte algo, Marijo. Ahorita que nos estás describiendo la importancia de que este pequeñito cuente con alguien conocido, su mamá, su papá, que le va a dar como esa protección y esa seguridad. Pero hablabas de una condición que es el trauma psíquico. O sea, ¿qué impacto o qué repercusiones puede tener en un niño si está en confinamiento, si está en aislamiento, incluido su papá y su mamá? ¿Y por qué justamente evitar esto? ¿Por qué procurar que esté acompañado? ¿Qué le puede pasar a este pequeñito si no está teniendo esa parte, digamos, de seguridad de que está alguien conocido por él? Y como tú dices, no se impacte por ver a personas solamente a través de esos lentes, a través de esas caretas, como astronautas disfrazados,
Claro. y que todo el personal que entra además es pues tratando de tomar signos, revisar, poner tratamiento y es poca la interacción en realidad que puede tener. O sea, la dinámica ahorita en la atención de pacientitos con COVID es hacer el tratamiento lo más ágil, lo más rápido posible, porque la demanda es muy alta. Entonces, es importante que nos ayudes a contextualizar cuál es la implicación en este pequeñito psicológicamente, el por qué es tan importante mantener esos papás ahí adentro, además de todo el contexto hospital que ya nos dijiste y el apoyo para los residentes y demás, pero para el pequeñito, ¿qué pasa con ellos si esto no fuera así? Claro, y esto es justamente el origen de nuestra propuesta, ¿no? El origen de nuestra propuesta es la consecuencia irreversible de tener a un niño en aislamiento, en una separación abrupta de su cuidador primario y en un estado de privación absoluta, porque están en una habitación y por supuesto que hay el menor contacto posible. Entonces, justamente es un impacto sobre su desarrollo que va a dejar una huella que, vaya, depende del tiempo que esté solo, pero va a dejar una huella irreversible. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias normales, digamos, en un niño hospitalizado, pues van desde tristeza, ansiedad, irritabilidad, retroceso en hitos del desarrollo que había logrado, lenguaje, control de esfínteres, etcétera. Puede tener problemas de sueño, problemas de alimentación, muchas cosas que se espera que por la misma hospitalización se generen, estén durante cierto tiempo y luego se vayan disminuyendo hasta desaparecer. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si en esta hospitalización no se tiene a alguien cercano? Entonces, esto es tu pregunta, ¿no? Y yo me remito a hace muchísimos años, desde los 40 con Spitz, que empezaron a estudiar qué pasaba con los niños que se separaban de su cuidador primario durante mucho tiempo. Y empezaron a ver lo que descubrieron como depresión anaclítica y que tenía que ver con la deprivación materna. Después de 5 meses, ¿Nos decían, explicas un poco esa parte más clarita, Marijo? sí, Es gracias. de la deprivación psíquica. Sí, exacto. Perdón. La falta de la madre, ¿sí? El niño necesita de la madre como su sostén. La madre es la que le traduce el mundo, lo ayuda a darse cuenta de lo que sucede, lo calma, lo contiene, lo sostiene. ¿Sí? Es como, ¿cómo decir? Como si fueran las patitas de su mesa, ¿no? Entonces, de pronto es como si le quitaran las patitas de la mesa, ¿no? Y se queda así, solo sin alguien que le traduzca el mundo, sin alguien que lo contenga en toda la ansiedad que puede tener y sin alguien que pueda sostenerlo. Eso lo vemos creo que incluso hasta en las caricaturas de niños o en los cuentos para niños, ¿no, Marijo? Con los animalitos cuando nacen, Sí, ubican perfectamente a la mamá y empieza ese vínculo y esa protección y esa seguridad de que hay alguien que los guíe. Eso puede, exacto. eso es como esto que nos estás platicando de que alguien, en este caso la mamá, pues es la figura que va a ser la traductora entre este medio externo que no conoce Ajá, y lo que le van a ir enseñando poco a poco, pero dándole la seguridad, ¿no? exactamente. Entonces, estoy entendiendo, tú corrígeme, que si esto no se lleva a cabo con este confinamiento, no está aquella persona que le va a dar seguridad y le va a hacer este acercamiento con protección y cuidados a este medio diferente, como es estar en un hospital y como es tener ahorita esta cercanía con estos personajes astronautas que son los doctores, que son las Sí. enfermeras y el contexto hospital, pues se va a sentir perdido, se va a sentir indefenso, seguramente pues va a crecer con inseguridad. ¿Esto es real? Sí, claro, porque va a ser una vivencia de abandono, ¿sí? De vulnerabilidad. Un niño, vamos a pensar un niño de menos de 3 años, para el niño desaparece la mamá y ya lo dejaron. Entonces la percepción es de me abandonaron,
¿sí? Y ya no tengo quien me cuide. Entonces, es muy grave. Y además, claro que deja una huella y deja una huella permanente, ¿sí? Mientras más tiempo esté el niño separado de su mamá, de su cuidador, pues esta huella va a ser mucho más profunda y en algunos casos irreparable. Spitz, que es este autor que te decía, que es psicoanalista, decía, después de 5 meses que el niño está sin sus cuidadores o sin su cuidador, el daño es irreversible. Aunque le regresen a la mamá, ya es irreversible y tiene una huella sobre todo el desarrollo de su personalidad. Entonces, para un niño que está en un hospital, o sea, si para a un adulto da miedo estar en el hospital, ¿no? Te asusta. Bueno, es lo que ahorita está también presentándose, o sea, es un miedo pues a estar aislado y hasta estar abandonado. Entonces, si en un adulto pasa, pues en un pequeñito creo que es mucho más intenso todavía, ¿no? Y que no tiene las herramientas del adulto. El adulto quizás puede tratar de evocar a la persona o poderse decir, esto va a pasar, ¿no? Voy a salir adelante. En el mejor de los casos, si no está muy ansioso, porque a lo mejor está pensando, ya me voy a morir y me voy a morir aquí solo, ¿no? Que parte de lo que se ha estado trabajando con los adultos, que yo no estoy con los adultos, pero mis compañeras que me comentan es la profunda soledad, sensación de vacío que genera el aislamiento hospitalario y una angustia profunda. Entonces, si esto lo experimentan los adultos, ¿qué pasa con los niños? Es una angustia realmente de estar perdidos. Y es un estrés que le llaman estrés tóxico, que ya también interfiere con áreas cerebrales. Entonces, sí hay una repercusión muy importante y un riesgo de desarrollar también síntomas de estrés y, bueno, también que se le llama estrés postraumático a la salida, ¿no? Que después de esto los niños están con muchísimas pesadillas, también desarrollan problemas para estar tranquilos, están todo el tiempo reactivos, hipervigilantes. En casos que nos ha tocado también, ¿no? Pues ya se están arrancando las pestañas, literalmente, las cejas, de la ansiedad que pasaron. Entonces, es algo muy serio, es algo muy grave. Y fue como el inicio de lo que nos movió a decir, esto no puede estar pasando. Entonces, bueno, y de ahí viene todo esto, ¿no? Hay una afectación, lo primario y lo que más nos preocupa son los niños. Y por eso hace poco hubo una conferencia de prensa que estuvieron de la UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud, que me gustó lo que decían, hay que visibilizar a la infancia. Entonces, en este sentido también por eso te agradezco, ¿no? Hay que visibilizar que aunque son poquitos niños los que se infectan con COVID, los que son sintomáticos y los que se agravan también son poquitos, no por eso tenemos que dejar de verlos. Y no por eso tenemos que dejar de luchar, porque estén acompañados, porque sí se puede. Entonces, digo, ya te empecé a describir la propuesta, quien quiera me la puede pedir, que te la pida a ti a través de tu programa, de tus redes, y les mandamos todos los documentos. Afortunadamente, la Secretaría de Salud ya emitió una guía con recomendaciones sobre la permanencia del cuidador con el niño con COVID. Claro, pensando en que cada hospital va a tener cada necesidad y la forma de adaptar las recomendaciones a la situación, pues, de infraestructura, recursos, etcétera. Marijo, Marijo, quisiera que nos ayudaras un poco a saber, por ejemplo, hablabas de la preparación al cuidador principal, al cuidador más idóneo para que pudiera estar. Eso significa que es un cuidador que debería de estar en condiciones de salud también lo más estable e idóneas posibles para poder estar al cuidado de su pequeño. Exacto. Tener información de cómo llevar a cabo los cuidados dentro de esa habitación o de ese lugar de Sí. confinamiento, que también me gustaría que nos explicaras para la gente en general cómo está ese espacio y también tener como las habilidades necesarias para brindar el cuidado. Como bien decías, ocupa un poco la extensión de ser enfermera y de aplicarle algunos tratamientos o de estar vigilante de algunos síntomas. Entonces, ¿cómo hacer todo este preámbulo para tener de aliado más que de enemigo a ese cuidador, pero también cuidar de ese cuidador, ¿no? Exacto. Una Sí. doble responsabilidad entre
cuidar un pequeñito que está contagiado de COVID y que estando en hospital, pues su condición es un poco frágil, pero también de cuidar a nuestro cuidador porque pues también puede no solamente enfermar físicamente, sino también tener problemas de sueño y también empezarse a deprimir y también tener toda una implicación psicológica, ¿no? Pero ¿cómo está haciendo toda esta estrategia? Sí, es muy relevante tu pregunta, porque justamente, y que tiene que ver con la línea que tú estás coordinando, ¿no? De cuidemos a quien nos cuida. Me gustó mucho el nombre que le pusieron, porque justamente, y que también tiene Nancy Rangel del GA González, el programa de Cuidando al Cuidador, que no podemos dejar de ver esto, ¿no? Entonces, me gusta la pregunta. Y que sí, que aparte de enseñarle al familiar que se queda con el niño a ver qué tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, hay hospitales que han dicho, van a tener una N95 todo el día, no se la pueden quitar. Hay hospitales que han dicho, tiene que tener todo el EPP. Y hay hospitales que, pues, un cubrebocas y guantes y ya, ¿no? Entonces, cada hospital dictará las reglas de seguridad que más les convenga. Pero entonces, ¿cuál es nuestra función para cuidarlos también? Porque está encerrado en un cuarto, ¿no? Con su niño y a lo mejor, ¿no? Ya casi asfixiado, ¿no? Que no ha visto ni la luz y el niño está desesperado y él está angustiado. Entonces, parte de la propuesta que tenemos es que el equipo de salud mental de los hospitales pueda hacerse cargo de ese seguimiento. Ahorita en muchos hospitales el equipo de salud mental pues no es permitido en área COVID, pues por razones obvias, ¿no? También para no generar más contacto, más contagiadera. Entonces, pero sí que se puede hacer pues todo esto que ha surgido, ¿no? La teleterapia. Entonces, poder contactar al familiar, nuestra idea es, si hay un psicólogo en el hospital en donde está el niño, que ese psicólogo se encargue de hablarle al familiar y hacer una valoración constante. ¿Cómo se siente él? ¿Cómo ve al niño? ¿Y qué problemas van surgiendo entre los dos en los cuidados, en el estrés? Y también poderle dar herramientas sobre cómo contener al niño, que a veces hay cosas muy sencillas en un ámbito hospitalario con los niños, como poderle decir, déjalo que escoja, si lo tienen que canalizar, déjalo que escoja la manita, déjalo que escoja el momento de la canalización, o déjalo que escoja si quiere desayunar ahorita o en 20 minutos. Sí, como este tipo de intervenciones que se le puede dar al familiar para ayudar a que el niño esté un poquito más tranquilo, ayudarle también con técnicas de relajación para él mismo y para hacer con el niño. Entonces la idea es, como están en confinamiento en una situación muy estresante, pues poder dar el seguimiento telefónico a medida de lo posible, ¿no? Y decimos, si el hospital no cuenta con un área de salud mental, pues justamente lo que estamos viendo es la posibilidad de que con todas las líneas de apoyo que se han generado, pues que alguna de las líneas de apoyo pueda hacerse cargo. Nosotros hicimos un manual de capacitación para la llamada telefónica. Entonces, poderles dar el manual de capacitación y que puedan hacer el seguimiento, por lo menos desde fuera del hospital. Entonces, es estar haciendo toda una estrategia de apoyo, ¿no, Marijo? O sea, no solamente pensar que es necesario que esté la mamá o esté el papá con este pequeño, sino cuidar al cuidador, pero además hacer la estrategia hospitalaria para que alguien especialista en este momento de la salud mental, que son los psicólogos o incluso, no sé, algún otro especialista, el psiquiatra, pudiera dar herramientas para evitar pues toda esta implicación, porque estoy queriendo un poco aterrizar a la audiencia. Imaginemos que nosotros que estamos en aislamiento, la mayoría está en aislamiento, se está sintiendo desesperado, angustiado, con problemas de sueño, probablemente irritabilidad y algunas cosas, pero imaginemos ahora la posición de este cuidador con su pequeñito en el hospital, que además de estar en este aislamiento, también está preocupado por lo que puede pasar con su hijo y también está preocupado porque necesita buscar todas estas herramientas para tenerlo entretenido, para tenerlo lo más estable física y emocionalmente,
y pues el estrés creo que se incrementa, ¿no? Pero Claro. pensando en toda esta estrategia que hay que considerar, las áreas en los hospitales, el material que se puede requerir, el apoyo para amortiguar a ese cuidador, la asistencia en línea, como tú decías ahorita, saber si lo podemos hacer por teléfono o podemos contar con internet en los hospitales para poder tener una conexión con la que estamos teniendo ahorita tú y yo. O Sí. sea, es todo un mundo y toda una Una forma logística. gigantesca, Sí. honestamente, de buscar la manera de ayudar, pero creo que eh, estamos en México tratando de hacer una buena estrategia, como tú nos dijiste al principio, compartiendo con otros países que a lo mejor tienen una experiencia porque les tocó antes que a nosotros, pero también nosotros implementar de acuerdo a nuestro sistema de salud, de acuerdo a nuestro hasta sistema de crianza, porque somos muy apegados aquí en México, pues Ujú. tratar de conservar un poco esa relación, pero con las medidas y las herramientas y todo lo necesario para amortiguar el impacto, ¿no, Marijo? Sí, yo creo que sí, me encantan tus preguntas. Retomando desde el inicio, estamos en medio de una crisis, ¿no? Mundial. ¿Qué pasa en las crisis? Pues todos los problemas se agudizan, ¿no? Entonces, y genera un caos interno y hay un caos externo. Entonces, hay un caos en muchas cosas, en instituciones, etcétera. Entonces, para poder ayudar durante una crisis, es algo fundamental es poder estructurar. O sea, hacer pasos a seguir muy claros, ¿sí? Porque a medida de que hay una claridad de yo sé qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, yo me voy a sentir más seguro porque siento que mi medio es predecible. Es un ejemplo, los niños chiquitos, por eso quieren oír el cuento 80 veces, porque les da la posibilidad de predecir. ¿Sí? Ah, ya sé que no se van a comer a Caperucita, ¿no? O ya sé que revive esa princesa. Por eso quieren oírlo y oírlo y oírlo, porque les da predecibilidad, porque les da control. En una crisis es también esta sensación de caos, de incertidumbre, que es con lo que nos estamos encontrando. Entonces, esta estructura que tú dices que es toda una logística y así, sí, sí lo es, pero por eso lo describimos. Y lo describimos paso 1, paso 2, paso 3, todo. Y tienes toda la razón del mundo en decir, hay que adaptarnos a cada hospital. Y cada hospital tendrá los recursos desde que sí nos han cuestionado, pero la infraestructura, a lo mejor no tenemos un área donde aislar al niño con su mamá, o a lo mejor no tenemos un baño. Entonces, sí, tienes toda la razón, tenemos que ver la posibilidad de cómo cada hospital lo puede hacer y cómo cada psicólogo lo puede hacer. Como Grupo Mexicano de Psicología Pediátrica, lo que estamos haciendo es justamente reunir a todos los psicólogos de hospitales pediátricos de México y hemos hecho reuniones, así como estamos tú y yo ahora por Zoom, y platicando a ver cómo van, cómo está la propuesta, con qué se han topado, cómo lo han tomado los directivos, se está pudiendo hacer o no. O sea, nosotros estamos haciendo una propuesta, pero nos estamos haciendo cargo de que nos puedan llamar, que nos puedan mandar un correo y preguntar y para poderlos orientar a medida de las posibilidades, entendiendo que todo esto para todos es nuevo. Y que, pues que vaya, que lo que nos tiene que sostener y lo que no podemos perder de vista es que tenemos que enfocarnos a no causar más daño, ¿no? Y eso es un principio de la medicina. Y también tiene que ver con bioética y tiene que ver con los derechos del niño, de estar así acompañado en el hospital. Entonces, pues creo que ya contesté tu pregunta. Y algo que creo que es importante y nos has dado ahorita pauta para pensar eso, es también pensar en lo que sucederá después, porque es amortiguar el efecto que puede tener este aislamiento en el crecimiento y desarrollo psicoemocional de estos niños que algún día llegarán a ser adolescentes y adultos, y ahí es donde veremos seguramente, si no cuidamos esto, pues una repercusión importante en esta relación de seguridad y de confianza, yo creo que hasta personal, Marijo, pero también en las familias, ¿no? Porque es
también cierto que muchos cuidadores dicen, es que no estoy cuidando a mi paciente, y si es un niño, pues más. El Claro. decir, no estoy cuidando a mi hijo, lo dejé en el hospital, aunque sé que está grave o que está, no sé, cuidado por todo un equipo, no es lo mismo a estar cerca de ellos, ¿no? O, Completamente. o no estar incluso presentes, aunque yo esté afuera, porque hay muchos papás que se quedan fuera de los hospitales y ahí están pegados 24 horas y uno dice, pues es que no habría necesidad, sin embargo, pues es esta necesidad de estar cerca de ellos para darles pues todo este afecto, este sentido de protección y que también tendremos que cuidar, ¿no? Toda esta estrategia después para evitarnos mayores complicaciones a mediano plazo, no solamente cuando esto se controle, Ujú. sino pues años después que tendremos que ver esta repercusión crítica que estamos viviendo, ¿no, Marijo? Exacto, y lo hemos visto cuando ha pasado situaciones de violencia en los hospitales, casi siempre son por familiares que no están informados. La incertidumbre y el miedo ha llevado mucho a la violencia al personal, hacia el personal médico. Entonces, por supuesto que, y justamente retomando lo que comentabas de, pero ¿qué va a pasar con esta mamá que está en un confinamiento con su hijo en este nivel de estrés, de ver la evolución, no se vaya a poner más grave, no vaya a ir a terapia intensiva, etcétera? Sí, ese es un nivel de estrés importante, pero el nivel de estrés que tiene una mamá que la separan de su hijo es mucho mayor y va a traer mucho más problemas de quejas, de posibilidades de demandas, cuestionamientos éticos, legales, etcétera, y en el peor de los casos, como ya vimos, pues de franca violencia. Entonces, pues sí, también son medidas, la información continua a los familiares es una medida básica, así como hablábamos ahorita de la estructura que contiene y que sostiene, de tener lineamientos claros, la información en estos momentos a nivel hospitalario es fundamental para que los familiares estén más tranquilos. Que eso justamente tendrá que ser también una estrategia, ¿no, Marijo? Ahorita que explicabas, cuando alguien está en crisis, requiere instrucciones precisas e información concreta, pero veraz, para saber qué está pasando, ¿no? Sí. La incertidumbre creo que es una mala consejera en este momento y Sí. va a causar muchas consecuencias negativas, muchas emociones que no son benéficas y que es lo que estamos palpando en algunas partes del país e incluso aquí en la Ciudad de México, pero que habrá que trabajar y pensar en todo. Entonces, creo que realmente es una oportunidad para todos el tener que hacer frente a esta pandemia, pero para los de salud mental en particular está siendo un reto tratar de cuidar a todo el mundo, ¿no, Marijo? Estoy entendiendo ahorita el contexto y es cuidar, en el caso de ustedes en la parte pediátrica, pues resguardar y cuidar la integridad, salud psíquica, salud física de un pequeñito, pero también de su cuidador primario, pero también del resto de la familia que también por su lado debe estar angustiado porque están separados de dos seres queridos y si hay hermanitos, pues también la ausencia de la mamá también en casa y alguien tiene que asumir ese rol, pero también cuidar al personal de salud y también cuidar al hospital y las instalaciones y también cuidar pues toda esta política que se tiene que hacer y también cuidar, escribir esto que ustedes han escrito de llegar hasta, a me can, normativa. hasta me cansé de pensarlo. O Sí. sea, es en realidad un reto y una gran responsabilidad, pero estoy escuchando también que esta solidaridad un poco del gremio y la solidaridad de otros países para compartir sus experiencias, pero también del personal comprometido de decir, a lo mejor no sé qué hacer porque es real, es algo nuevo para todos, Claro. pero estoy tratando de buscar alternativas, de agruparme como gremio, de hacer propuestas y de sacar documentos como los que nos estás comentando, ¿no, Marijo? Claro, yo creo que si algo yo estoy firmemente convencida que esto nos tiene que dejar algo como humanidad. O sea, algo tenemos que aprender, ¿no? Desde una conciencia ambiental, una conciencia social, una solidaridad
y unión. Y yo creo que eso es lo que a nosotros nos ha dejado, que como gremio de psicólogos pediatras nos hemos unido por la causa, ¿no? Y que tiene que ver con una causa común, una causa de la humanidad. Entonces, pues sí, es algo que tenemos que aprender y es algo que ojalá persista. Marijo, ahorita estaba hablando contigo y recordaba que en un programa que estuvo Mari Carmen, que tú la conoces también, que es amiga nuestra, Ujú. platicábamos un poquito lo que pasa con los hermanos cuando hay un pacientito enfermo. ¿También han podido ustedes pensar en qué está sucediendo con los hermanitos de este pacientito que tiene COVID, que está hospitalizado? Y ahí pensando un poco que la mamá o el papá tendrán que estar alternándose o no sé si hay alguien de fijo. ¿Qué va a Sí, pasar también con los pequeñitos de casa si hay más hermanos? claro, y ese es un tema, híjole, importantísimo en todos los padecimientos crónicos pediátricos, ¿no? A los hermanos de los niños con cáncer, por ejemplo, seguramente lo tocó Mari Carmen, que es también súper experta en ese tema, le dicen los grandes olvidados, porque Así. de pronto toda la familia se centra en el paciente enfermo. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora es diferente porque es una situación en donde está, por ejemplo, el chiquito con COVID que se complicó y está con su mamá, pero quizás hay alguien, están todos los demás están en casa, ya estresados, desgastados por el confinamiento, angustiados porque no saben qué está pasando con su hermanito, con su mamá, y quizás pasando, pues si ya hay un paciente que está complicado y que está en el hospital, pues es muy probable que otros de su medio estén contagiados. Entonces, es una situación muy compleja porque pues también están lidiando con todo el estrés del confinamiento y con el miedo a que vayan a perder a más seres queridos, porque esto sí se contagia. ¿No? Bueno, otras enfermedades como el cáncer, tú puedes decir, no, no, esto no tiene por qué tenerlo nadie más. Digo, a pesar de que hay líneas, ¿no? Que se heredan de cáncer, pero es lo menos en el cáncer. Pero aquí es como, pues sí, sí se contagia y podemos estar todos contagiados. Entonces, ese ámbito, bueno, ahora nosotros no lo estamos viendo, pero sí hay muchas asociaciones, pues que están abogando por el cuidado de los niños que están en casa. Porque también, pues por todo esto que se ha aumentado los niveles de violencia, maltrato, pues toda la pérdida de temas escolares, la pérdida de amigos y seguramente por ahí la pérdida de un familiar. Entonces, pues son dos situaciones paralelas que complican todo el escenario. Yo creo que también tenemos que explotar, escuchábamos en el programa anterior, Marijo, que nos hablaban un poco de cómo lo están viviendo los niños y adolescentes, pero en el confinamiento social, es decir, en casa, y decían que había que explotar la creatividad, ¿no? Y yo creo que aquí no solo los niños, aquí tienen que explotar la creatividad los papás para poder amortiguar un poco esto, o el familiar adulto responsable, si es que hubiera solo una mamá o un solo papá, pero también pues todo el contexto que ahorita veíamos, cómo ayudar a estos niños ahora que están en casa, pensar y tener documentado e informado, y creo que aquí también los médicos que están haciendo apoyos en casa porque tuvieran alguna necesidad de estar por enfermedad o por alguna cuestión de riesgo, pudieran ayudarnos para poder dar esta información y explotar las redes de comunicación. O sea, creo Sí, que el teléfono, el internet, quitando toda aquella información que no nos es benéfica, también podemos hacer uso de ella, ¿no? sí, claro, y yo creo que, claro, la creatividad, y siempre lo he dicho, es del aburrimiento y de la frustración puede surgir mucha creatividad. Si lo dejamos, ¿no? Porque también está la tentación de justamente quédate en la tele todo el día, por favor, yo ya no puedo más, ¿no? Entonces sí, si lo aprovechamos, bueno, o sea, es difícil y pues también diciéndolo desde la trinchera, ¿no? Es muy difícil, pero esto es una oportunidad, o sea, como lo trillado, ¿no? La crisis también es una oportunidad de crecimiento y de cambio, pues también es una oportunidad para aprender a tolerar la frustración y aprender a tolerar la incertidumbre. Es muy difícil, pero quizás también estamos generando como humanidad esa posibilidad de hacer una pausa
en nuestras vidas, de reflexionar y justamente la incertidumbre, que es algo tan difícil para el ser humano. Entonces, sí, digo, no ahondo más porque ya tuviste un programa específico de eso, pero y también me gustaría decir en este sentido que también tenemos algunos cuadernos de trabajo que hemos desarrollado para, ya sea para explicar a los niños el COVID, que es muy importante que estén informados, pero informados a su edad, a su nivel de desarrollo, no informados con la conferencia de prensa o con la nota amarillista, ¿no? Sino con herramientas adecuadas para su edad. Y también incluso ahora con la Red Latinoamericana de Psicología Pediátrica y Toys hicimos un cuaderno de trabajo para niños que pierden a un familiar o a un ser querido por COVID. Entonces, y sí, todo esto son herramientas electrónicas, que por suerte tenemos toda esta posibilidad ahora de poder trabajar con estos niños y pues poder pensar en todo esto como una oportunidad también, otra vez te digo, de aprender y de salir adelante de la adversidad. Marijo, tenemos ya algunos minutos para terminar el programa, pero me gustaría que pudieras compartirle a la gente cómo es que se creó esto de las herramientas para los niños que nos estás mencionando y cómo podemos accesar a ellas, porque creo que es importante poderle explicar a la gente cómo se descargan, dónde la encontramos, para que puedan ellos tener acceso. A lo mejor nosotros ahorita en la página Metamorfosis podemos darles un poco esa orientación, pero me gustaría que ahorita tú nos explicaras o cómo la encontramos, o si nos compartes la manera, pero creo que es necesario que esta herramienta se utilice, se difunda y la ocupemos. Para algo se hizo este gran esfuerzo, ¿no? Sí, son, digamos que lo veo como 3 herramientas. Para el personal de salud mental que está en hospitales pediátricos o con área de pediatría COVID, y que sería toda la guía de la permanencia del familiar como coauxiliar, ¿no? Esta guía la pueden conseguir a través del Grupo Mexicano de Psicología Pediátrica. Pueden buscar en Facebook, ahí está, escribir un inbox y se los mandamos. También tenemos un correo, pero no me puedo acordar del correo, pero te lo mando para que si quieres lo puedas tener a la mano. Y sobre los libros que son para explicar el COVID a los niños, este libro lo hizo un grupo de psicólogas que se llama Vita Educación Emocional y su página es Toys, también te la mando. Y el libro de duelo por COVID también es una colaboración entre Toys y la Red Latinoamericana de Psicología Pediátrica. Podrían escribir a cualquiera de las 2 páginas. Entonces, como quizás estoy dando demasiada información, te mando a ti los nombres, las redes y correos electrónicos para quien quiera que necesite cualquier material, está disponible y nosotros felices de compartirlo. Yo creo que, Marijo, este tema da para mucho más y creo que estas herramientas que intentaremos compartir, ya que nos pases el correo y hacemos un posteo de todas estas herramientas para que la gente las pueda descargar y la gente pueda pues tener acceso a ellas y darle el uso adecuado. Y además creo que podemos establecer también una línea de contacto y eso buscaremos la manera porque hay grupos que nos han ofrecido el apoyo para los papás y para los niños y tener esta parte también por el confinamiento también será importante. Pero quiero, antes de cerrar el programa, Marijo, dejar algún mensaje de lo importante que es también la prevención. ¿Cómo hacer para evitar llegar hasta estos momentos que estamos hablando de tanto estrés por un niño hospitalizado por COVID? ¿Cómo cuidarlos ahorita? O sea, ¿qué podemos hacer para evitar que se contagien, para tenerlos lo mejor cuidados posibles y no llegar a estos puntos que estamos platicando? ¿Cómo Claro. le hacemos? Sí, yo quisiera cerrar el mensaje también recordando que es muy poco frecuente en niños y menos frecuente que se compliquen y lleguen al hospital. Pero claro que es fundamental cuidar a los niños, pero ¿cómo se cuida a los niños? Cuidándonos todos. O sea, y esto también hablo de la conciencia social que nos trae esta pandemia. Es decir, yo me cuido a mí porque cuidándome a mí cuido a todos. Entonces, son varias vías. Si el niño ve que tú como adulto tomas las medidas de seguridad sin pánico,
no, pero que pues estás siguiendo la orden de quedarte en tu casa, te lavas las manos, tomas las medidas de desinfección, el niño va también a seguir este modelo que tú como adulto estás modelando, ¿no? Explicarles a los niños a su edad qué es el coronavirus y cómo se contagia y qué medidas pueden tomar, y fomentar que ellos vayan preguntando cosas, porque luego los niños se pueden imaginar miles de ideas que ni siquiera nos podemos nosotros imaginar tampoco, ¿no? Entonces, darles información, preguntarles y darles la medida de precaución. ¿Sabes qué? Te tienes que lavar tus manitas si salimos a la calle, que ahorita no es conveniente, pero cuando salgamos tenemos que usar todos cubrebocas. Entonces, cuidándonos como adultos, enseñándoles a partir de nuestro ejemplo, es como mejor lo van a aprender.